El tema que hoy quiero tratar se titula María de Nazaret, el poder del Espíritu fiel. Y quiero que todos vayamos rápidamente a Hechos capítulo 1, dice así desde el versículo 10. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba, refiriéndose a Jesús. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban y estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ok, este es el último registro que hay en la Biblia acerca de María, ¿sí? Es un momento de transición, es un nuevo tiempo que Jesús prometió y era el tiempo de la venida del Espíritu Santo. Y en ese lugar donde ellos estaban en una tremenda expectativa, pues ahí estaba la madre de Jesús. Y poderla ver en este escenario, pues no sé si a ustedes, pero a mí me impactó muchísimo. Ver que la historia de María no terminó en la cruz, porque por lo general estamos acostumbrados a ver que el momento donde se menciona a María de Nazaret es en el momento de la cruz, pero no, la historia de María continúa, aún sin su hijo. Continúa y en Hechos nos muestra que hay un progreso en María de manera excepcional en los últimos tiempos de su vida, ¿sí? Y ese momento era un momento especial, era un momento yo creo que de recompensa, porque todos, juntamente con Jesús, habían llorado por esa cruz tan cruel, por ese momento tan difícil, y ellos estaban esperando la promesa, así como habían visto a Jesús subir a los cielos, también ellos estaban esperando ese nuevo tiempo que Él prometió. Así que aquí encontramos a esta hermosa mujer siendo fiel al Señor, esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos años ustedes calculan, de acuerdo a lo que registra la Biblia, que pasaron desde ese punto, desde el momento en que ella recibió la palabra del ángel Gabriel? Vamos a ver en María, que en 33 años muchas cosas cambiaron en su vida, pero hubo algo que permaneció, y fue en ella una disposición a ser fiel a Dios. Eso no cambió, no hay duda, lo vemos en Hechos, que ella perseveró en la palabra que ella había recibido cuando era una niña, casi una adolescente. María recibió esa palabra, esa promesa de Dios, un propósito para ser usada, una manera como Dios quería usar a esta mujer, ¿sí? Y esto permaneció allí. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué significa para ti ser fiel? Una sola palabra para ti, ¿qué significa fidelidad? Haciendo una introspección de todo lo que ha pasado, ¿sí? De las experiencias buenas y no tan buenas. Ahora quiero hacerte otra pregunta: ¿tú crees que la fidelidad es importante? Quiero que vayamos a la Biblia y aprendamos de acuerdo a la Biblia qué significa ser fiel. Esto es supremamente importante. Y la primera definición que vamos hoy a tener presente para encontrar esa definición en la Biblia, en el pensamiento de Dios, es esta. La palabra fidelidad proviene del latín fidelitas y refiere al concepto de servir a un Dios. En la antigua Roma, la palabra fidelidad se utilizaba para describir a alguien que era leal a su señor, leal a su gobierno, ¿sí? También significaba seguridad, constancia y digno de confianza. O sea, mira cómo empieza a relacionar conceptos. Servir a un Dios, fidelidad. Ahora llévalo a ese concepto que tú tienes de fidelidad. Fidelidad que representaba para el tiempo, en el tiempo antiguo, representaba ¿qué? Seguridad, constancia y digno de confianza. Muy bien.
Rápidamente vamos a la Biblia y vamos a empezar a descubrir este significado bíblico. Lucas 1:29. Vamos rápidamente a ese primer momento donde se menciona a María de Nazaret. Y dice aquí Lucas capítulo 1, versículo 29-38, dice: ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo al ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Detengámonos un momento ahí y en el versículo 30 dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Dios fue quien determinó usar a esta mujer para este propósito. Volvamos al versículo 32. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre. Viene una promesa tremenda con este hijo. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y María pregunta: ¿cómo podrá suceder esto? Tengan en cuenta esta pregunta: ¿cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel: puesto que soy virgen. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, respondió María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Y quiero hacer 2 menciones importantes de este texto. Lo primero es que vemos que Dios fue quien eligió a María porque encontró en ella, porque vio virtud en su corazón. Eso es importante que lo notemos. Y segundo, es importante entender que María en realidad era una mujer común y corriente, ¿sí? La Biblia lo que nos menciona de María, por el contrario, es que era una mujer que venía de Nazaret, un pueblo pequeño. Inclusive se menciona que no era un pueblo tan religioso, como no era un pueblo como tan fiel a las prácticas religiosas, así que ella venía de un contexto, digamos, muy lejano de poder considerar que ella iba a ser escogida para esta misión. Y es importante resaltar que esa virtud fue la que Dios vio en su corazón para contar con ella, para que ella fuera un instrumento en este propósito, mas no fue escogida por una condición inmaculada como tradicionalmente nos lo han enseñado, porque es que en la Biblia no hay ningún texto que nos afirme que María tenía esa condición sin pecado. A eso se refiere la condición inmaculada. Por el contrario, si recordamos en Hechos, el primer pasaje que nosotros leímos, vemos que María estaba juntamente con los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. Ella se hizo, como cada uno de los que estaban ahí, discípula de Jesús, discípula de Dios, a la expectativa de ese nuevo tiempo que vendría para este pueblo. Entonces la Biblia sí nos registra que fue una tremenda mujer, una mujer con una gran disposición, podemos decirlo, una mujer virtuosa, y eso fue lo que Dios quiso usar en su vida, usarla para que eso fuera un instrumento en la vida de Jesús como madre terrenal. Cuando una mujer y un hombre, un joven, nos disponemos en las manos del Señor, Él se encarga de hacer por medio de su poder cosas maravillosas en nosotros. No va a ser por ti, no va a ser por mí, va a ser por Él. Todo será por Él y todo será para Él. Esto es lo que podemos aprender en María, ¿sí? La virtud que María en ese momento demostró cuando el ángel le dio ese mensaje fue fe. María tuvo fe para confiar y entregarse como lo hizo. Ella tuvo una confianza firme. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Pues resulta que hay el mismo texto que es algo muy interesante. Cuando el ángel viene a darle ese mensaje a María, él hace un comparativo o le hace una mención a María y le dice: mira, así como Elizabeth, tu prima, va también a quedar encinta. Resulta que Zacarías también recibió justamente en esos tiempos un mensaje de Dios. ¿Zacarías quién era? Zacarías era un sacerdote y su esposa se llamaba Elizabeth, pero ellos tenían un inconveniente, es que ella no podía quedar embarazada.
pero Dios estaba Él estaba cumpliendo los tiempos de la venida de Jesús a la tierra, y su hijo iba a ser una ficha clave, importante en el cumplimiento de esa promesa de Dios para todos nosotros. Y Juan el Bautista era parte de esa promesa, pero su madre era estéril. Y Zacarías, dice la Biblia, relata que un día estaba Zacarías prestando al Señor servicio. Estaba en el día de servicio y vino el ángel y le anunció que Dios tenía un propósito con su vida, con su esposa, y ella iba a quedar encinta. La respuesta que tuvo Zacarías, ¿cuál fue? Es interesante ese contraste, porque él estaba sirviendo al Señor en el templo, él estaba en el servicio, él era un sacerdote consagrado especialmente al servicio del Señor, pero cuando viene el momento de Dios a su vida, ¿cómo respondió? Él no respondió con fe, él respondió con duda. Qué impresionante, un hombre que constantemente estaba en ese contacto con Dios, aún había un proceso en su espíritu, había una lucha en su interior, la duda, había una debilidad. Entonces, por causa de esa duda, dice la Biblia que el ángel le dijo: vas a quedar mudo y Dios va a cumplir su palabra. Dios estaba enseñándole a Zacarías fe. Por el contrario, María, ¿cómo respondió? Cuando ella recibió esa misión tan enorme que le iba a requerir todo, porque iba a ser su cuerpo el que iba a aportar ese milagro, iba a ser su vida en la crianza de un hijo. Así que lo que venía y lo que el ángel estaba diciendo era muy estremecedor, era impactante, pero la pregunta de María no fue una pregunta de duda, sino una pregunta que demostraba que María no se sentía digna frente a esta hermosa misión, porque Jesús fue una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Vendría el Mesías, vendría el Salvador del pueblo. ¿Cuántas mujeres estaban esperando que fueran ellas las escogidas, no? Porque dice la palabra en Isaías que el Señor iba a tomar a una virgen y a una joven, y a través de ella vendría el Mesías. ¿Cuántas estaban esperando esa promesa de salvación? O sea, era algo maravilloso, era una tremenda tarea con una tremenda responsabilidad. Así que María se sintió indigna, ¿sí? Y vemos que esta respuesta de María fue una respuesta de fe. Era una mujer virtuosa y era una mujer que realmente tenía fe. Tenía fe porque conocía a Dios. Esa virtud se fortaleció, esa virtud se cultivó porque María conocía a Dios. ¿Y cómo lo sabes, pastora? Porque después de que María recibió ese mensaje, dice la Biblia que María dio un canto al Señor, ¿sí? Y en su canto, María empezó a expresar todo lo que conocía de Dios. Le dijo: Dios, tú eres el Salvador del mundo. Dios, tú eres el poderoso para derribar a nuestros enemigos. Y ella declaró: Señor, tú eres el fiel, ¿sí? Así que esa medida de fe y esa virtud, ese corazón dispuesto para esta tremenda misión, estaba siendo cultivado porque ella conocía al Señor. Tenía una relación, no una religión, que era lo que veíamos en Zacarías. Zacarías estaba luchando quizás porque la rutina puede llevarnos a la religión. Si nosotros no cultivamos pasión y amor por el Señor, estamos en el riesgo de caer en la religiosidad. Pero en ese momento, cuando vino Dios a través del ángel de una manera hermosa, María demuestra que vivía en amor, conociendo al Señor, y por eso tenía esa virtud de la fe. Ahora quiero que vayamos a Santiago 2, 26. Mira este versículo tan interesante. Dice: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Revisando la concordancia Strong, mira la definición de la palabra fe en este versículo, que es muy interesante. Esta palabra fe es la palabra emuná y se traduce como fe, pero también se traduce como fidelidad, confianza y constancia. ¿Y qué nos enseña Santiago 2:26? Pues así como el cuerpo sin el espíritu de nada sirve, ¿cierto? Así la fe o la fidelidad sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo el ser fieles implica no solamente creer, sino también implica actuar? Aquí les traje Salmo 86:2, mira tan interesante esto.
El rey David hace una oración para que Dios lo libre de sus enemigos. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues soy pobre y estoy necesitado. Protege mi vida, pues te soy fiel. Él aboga a Dios recordándole que Él ha sido fiel y que permanece fiel, por tanto Él espera que Dios sea fiel en su defensa. Tú eres mi Dios y en ti confío, salva a tu siervo. Esta oración se asemeja muchísimo a la oración que hizo María. Cuando María dice, Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. En estos dos casos, entonces, ¿qué vemos? Que la fidelidad es una parte activa de la confianza y que confirma la confianza. Nosotros somos fieles al que nos genera confianza. Esa es la meta, ¿verdad? Y aquí la palabra lo está confirmando. Y no solamente se trata de tener un pensamiento, no es que yo confío, ¿sí? O tener una intención, no es que yo confío, sino que la fidelidad se expresa a través de una entrega, a través de una acción de entrega, de una voluntad dispuesta a hacer, ¿sí? Así es como la confianza se demuestra a través de la fidelidad. Es decir, que la fidelidad es un sí en acción. María dio un sí en el momento en que vino el ángel, pero fue un sí dispuesto a entregarse, un sí más profundo que solo palabras. Esto es importante que también lo analicemos y que lo veamos desde nuestro corazón. ¿Cómo ha sido nuestro sí desde el momento en que el Señor vino a nuestra vida? ¿Cómo hemos respondido al Señor? ¿O hemos puesto, como siempre, porque no solamente te pasa a ti, nos pasa a nosotros, siempre los argumentos, ¿no? Yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero, ¿cierto? No, es que yo tengo la intención de amar a Dios, pero viene la tentación, ¿sí? No, es que yo quiero seguir al Señor, y siempre en nosotros va a haber un obstáculo, porque eso es lo que está en nosotros, cantidad de obstáculos en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso realmente no es fidelidad. Fidelidad es poner en acción esa confianza, es perseverar, ¿ok? Ahora quiero que vayamos a otro aspecto muy importante, muy valioso de la fidelidad y que lo vemos en la vida de María, y es que la fidelidad sufre, pero no abandona. Vienen momentos en que se sufre para perseverar, ¿cierto? A veces la salida más fácil es que desistamos, ¿cierto? Ya, abandonemos, eso no funcionó. Y en realidad, muy seguramente hay proyectos, hay sueños que Dios se ha puesto en tu corazón, que vienen de parte del Señor, pero el problema no ha estado en que Dios no quiera ser fiel, sino en que nosotros no perseveramos. Miren aquí en Juan 19:25, este momento tan importante para María. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. María estaba ahí persistiendo con su hijo hasta el último momento, como una buena madre, ¿cierto? A pesar de lo que doliera, ahí estaba una mamá. Eso es hermoso de las mamás, que nos muestran esa parte tierna de Dios, ¿cierto? Ese consuelo y esa presencia de una madre en esos momentos, ¿cómo nos puede recordar del amor de Dios? Nos puede recordar a un Dios que así lo diseñó para que descubriéramos en ese amor un amor mayor. Y dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, mira ese cuadro tan enternecedor. Aquí lo está mostrando la Biblia como el hijo, ¿sí? Como el hijo. Cuando Jesús vio a su madre biológica, física, y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Aquí hubo un cambio impresionante en la vida de María. Y había esa transición en la vida de María, pero Jesús estaba siendo muy consciente de que su amor y su entrega de madre iba a ser recompensada, no precisamente por él mismo, iba a ser recompensada por la manera y la forma en la que Dios lo había establecido, pero nunca en una decepción absoluta por el amor de Dios, por la fidelidad de Dios. Así que este cuadro fue un cuadro muy doloroso para María, ver a su hijo en la cruz. Aún en el momento más difícil, ella estaba para su hijo, ella estaba siendo fiel a lo que Dios le había mandado, ¿sí? Y es importante
hoy mencionar que este momento tan doloroso había sido un momento que ya Dios le había anunciado también a María, juntamente con este propósito, con esta forma en que Dios iba a obrar en la vida de ella a través de la fidelidad. Y esto lo vemos en Lucas 2:21. Habla que a los 8 días, como acostumbraba la ley, todos debían ir a presentar a sus hijos al Señor, a consagrar al Señor ese fruto del vientre. Y en ese lugar había un hombre especial, y se llamaba Simeón. ¿Y quién era Simeón? Pues Simeón dice la palabra que era un hombre común y corriente, no tenía ningún cargo en el templo del Señor, pero la Biblia sí aclara que Simeón era un hombre que tenía temor y devoción por Dios, un hombre justo, dice la Biblia, y que aguardaba la esperanza de la consolación de Israel. Y aquí dice efectivamente el Espíritu de Dios, y quiero que vayamos al texto, versículo 33, estamos en Lucas 2:33, dice: el padre y la madre del niño, es decir, José y María, fueron y se quedaron maravillados por lo que decía él, o sea, Simeón. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y en cuanto a ti, le dijo a María, y en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. ¿Qué vemos en este punto? Primero, es que cuando Simeón le dio esta profecía a María y a José, le estaba recordando la promesa que Dios le había hecho a ella acerca del hijo que el Señor le daría. O sea, Dios estaba recordándole su promesa. Y no solo eso, le estaba recordando su fidelidad, que Él estaba ahí. Qué hermoso ver que el Espíritu Santo movió a Simeón para que les diera esa palabra de parte del Señor. Era Dios en la escena misma. Era Dios en la escena recordándole a María la promesa, como cuando viene Dios y te recuerda una promesa. Ustedes han tenido esa experiencia que dices: el Señor me ha dado una palabra y vienen momentos difíciles, pero Dios se encarga de que sepas y que entiendas que hay una promesa de Dios para ti y Dios no la va a soltar. Eso fue lo que experimentó María cuando escuchó a Simeón, y por eso ellos se quedaron maravillados, porque sabían muy bien de lo que él estaba hablando. Era el Espíritu de Dios hablándoles a su corazón de la promesa. Ese hijo tiene un propósito eterno, ese hijo será de bendición para las naciones. Pero a la vez el mismo Espíritu le estaba diciendo: pero en cuanto a ti, María, una espada atravesará tu corazón. El Señor le estaba diciendo: viene la prueba a esa fidelidad. Viene la prueba a ese corazón. Qué bonito saber que el mismo Dios nos prepara, que el mismo Dios quiere advertirnos y prepararnos para ser hallados fieles, para ser hallados fieles. ¿Sí? ¿Qué tal recordar ese momento, no? En los zapatos de María, ¿no? Yo creo que a todas nos pasa con nuestros hijos, ¿cierto? No se pueden caer, o que se tienen que enfrentar a la vida y aprender a crecer, ¿cierto? Pero estamos nosotras allá. ¡Ay! No quiero que le pase nada, no quiero que fracase, no quiero que le duela la vida, ¿verdad? Este fue realmente el momento más doloroso para María, porque se puso a prueba su fidelidad a Dios. Y yo quiero que veamos que no solamente María, como la madre biológica de Jesús, estaba pasando esa prueba a su fidelidad, sino que también estaba allí un padre presente para Jesús, Dios el Padre de Jesús, ¿sí? Él estaba también allí en ese momento de prueba. Su fidelidad estaba siendo probada también. Les voy a presentar a este hombre, se llama David McCormick. ¿Quién es él? Actualmente él es el director ejecutivo de la Alianza Cristiana para los Huérfanos y padre de 4 hijos, 3 biológicos y 1 de corazón. Siendo psicólogo graduado en Canadá, se ha especializado en el apego, estilos de crianza, trauma y liderazgo parental. David ha dedicado su vida a la niñez y a la adolescencia en estado de vulnerabilidad, trabajando para que cada uno de ellos pueda contar con una familia permanente y amorosa. Y quiero que leamos las palabras escritas desde la experiencia que él tuvo, cómo él describió este momento tan difícil para María y para Dios al ver a su hijo morir de esta manera. Y él también habla de su experiencia personal al haber perdido un hijo
en condiciones inesperadas. Aquí está el blog y el título de este artículo es El dolor del Padre en la muerte de Jesús. Si Dios es un ser todopoderoso, soberano y victorioso, ¿será que le afectó cuando Jesús murió? ¿Es posible que el majestuoso Rey eterno y santo sintiera tristeza y dolor? Hace un año pasamos por la muerte de nuestro hijo. Fue un evento inesperado que nos dejó con más preguntas que respuestas. En el torbellino de confusión y tristeza me di cuenta que debía preparar un discurso para los momentos protocolarios que apenas arrancaban en el proceso de duelo. Cuando me senté a considerar lo que debía compartir en el funeral, lo primero que llegó a mi mente fue, pero Dios Padre me entiende perfectamente. Él también perdió a su hijo. Sin embargo, es prudente preguntar, ¿realmente esto es algo que podemos deducir de las Escrituras? Llegamos a la escena del primer Viernes Santo, cuando Dios ve que finalmente la hora ha llegado. Y su reacción es congruente con su carácter. Siendo Dios, Jesús reacciona de una manera emocional en todos los eventos antes de la crucifixión y durante esta. Es decir, recordemos que Jesús era Dios, pero también era hombre. Y toda su reacción emocional y humana se manifestó antes de la crucifixión y aún en la crucifixión y durante esta. Se rompe, se quiebra y Dios Padre solo lo observa. Si a lo largo de la historia Dios ya ha dado muestras de reacciones emocionales fuertes ante la rebeldía del hombre, ¿cuánto más cuando los portadores de su imagen crucifican a aquel que comparte su ADN divino? ¿Será que a Dios Padre no le rompió el corazón ver cuando su Hijo, que fue obediente en cada acción, en cada actitud y pensamiento, fue asesinado delante de sus ojos? ¿Será que Dios Padre no se estremeció? ¿Será que Dios Padre no se quebrantó al ver el sacrificio de su amor por la humanidad, que su amor por la humanidad requería de él? ¿Será que Dios el Padre no se estremeció al ver a su precioso Hijo sufrir y morir? Sí. Si Jesús lloró ante la muerte temporal de un amigo, ¿cuánto más lloró el Padre cuando vio a su Hijo morir en la cruz? Qué tremendo comentario, ¿no? Qué tremenda descripción. Y creo que bendito es el Señor y qué glorioso es encontrar consuelo en Dios en medio del sufrimiento, porque ahí encontramos a un Dios fiel. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios permite este dolor? Este momento tan difícil, no solamente para María, sino para Dios. Un momento trascendental en la promesa de esperanza y de salvación. Un momento donde necesitábamos nosotros conocer la fuerza del amor de Dios. La fuerza de su amor cuando Él es fiel en todo momento. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa nuestra capacidad, que no podemos dimensionar al Dios al que servimos. Es tan profundo, es tan vasto su amor. Y cuando pasamos por el sufrimiento, no es que Él no esté ahí, no es que nos haya fallado, no es que haya sido mentira cada palabra que Él nos dice. Es porque necesitamos encontrarnos con un Dios fiel, con un Dios, con un amor profundo aún en esos abismos por los que en muchas ocasiones tenemos que pasar. Mira Deuteronomio 7:7. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Pero el Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Por tanto, reconoce que el Señor, tu Dios, es el único Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor. Un amor con acciones, un amor constante, un amor leal a quienes lo aman y obedece sus mandamientos. Si volvemos nuevamente al comentario Strong, revisando esa palabra fiel, Dios fiel, aquí en Deuteronomio 7:7, pues nos refiere a que el término hebreo, en este caso es Neemán, y deriva de la raíz amán, que significa firme y estable, o firme y confiable. Es decir, que aquí
en Deuteronomio, el Señor nos está mostrando un rasgo de su naturaleza. Dice la naturaleza confiable e inmutable de Dios, es decir, que la naturaleza de Dios no cambia a pesar de las circunstancias, ¿sí? Y que en Él podemos confiar en todo tiempo. Y resulta que la naturaleza de Dios es ser fiel. Se olvidará madre y padre de lo que dio a luz, mas yo nunca me olvidaré de ti, dice la palabra. Él es fiel, fiel a sus propósitos, fiel a su palabra, fiel a sus hijos. Muy bien. Hay otro punto muy importante, y es que no solamente el Padre y María estaban ahí, sino que Jesús también estaba siendo fiel. Es valioso ver a Jesús siendo fiel a su Padre. Él estaba creyendo y estaba confiando en el que el Señor tenía todo bajo control, tenía un plan perfecto con su muerte. Muy bien. Ahora, hay un término que hemos mencionado y es el término emuná, que es el término hebreo que se refiere a la fidelidad, a la confianza y a la lealtad. Y este mismo término que se usa en Deuteronomios para hablar de la naturaleza confiable de Dios es el mismo término que usa la Biblia en la historia de Moisés en Éxodo 17. El pueblo de Israel estaba en una batalla contra los amalecitas y el Señor ordenó que Moisés tenía que levantar la vara y sus brazos bien en alto. Mientras él levantaba sus brazos bien en alto, entonces el Señor iba a prevalecer sobre sus enemigos y el Señor iba a vencer. Solo voy a mencionar el versículo 12, dice, cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, porque Moisés no podía bajar sus brazos. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Ese mismo concepto de naturaleza confiable, de firmeza y seguridad es el mismo que se utiliza para describir este acto de mantener firmes los brazos de Moisés, ¿sí? O sea que esto que podemos deducir de esto, que en el contexto bíblico emuná implica una profunda confianza en Dios, o sea que nosotros podemos tener una plena confianza en Dios, una convicción inquebrantable a sus promesas, al cumplimiento de su voluntad, ¿sí? Esto trasciende más allá de una simple creencia, sino que nos lleva a cada uno de nosotros a tener confianza en una profunda comunión con el Señor. Esto es lindo, ver que lo que Dios viene a manifestar no solamente debe quedar en nosotros en el saberlo, sino que también podemos vivirlo con confianza, podemos practicarlo con confianza. Moisés es un personaje bíblico que es exaltado porque fue un hombre fiel, que así como Moisés fue fiel en la casa de Dios, así Jesús fue fiel para con su pueblo, porque a través de él entonces tenemos la seguridad, el sí de Dios para ver el propósito de nuestras vidas como lo vio María, verlo en nosotros, ¿sí? Aquí se acaban las excusas de decir, es que en mi casa yo no vi fidelidad, es que a mí me cuesta, es que a mí no me enseñaron, es que a mí no me gusta. Todos esos argumentos en realidad no tienen sentido cuando nos encontramos que también ese Dios está para ayudarnos a ver esa fidelidad, para ayudarnos a ver el cumplimiento del propósito de Dios a pesar de las dificultades que tengamos que pasar. Imagínense si Moisés ese día, ay no, yo no quiero levantar las manos, estoy cansado, estoy enfermo, y los que le estaban ayudando entonces también sacan una excusa. No hubiesen estado dispuestos y preparados para ver esa victoria de Dios. Qué importante entonces en nosotros es entender que no solamente esto tiene que ser un concepto que entendemos que la Biblia nos enseña, sino que debe convertirse en una virtud que nos identifique al pueblo de Dios. Me sorprende, hace poco leí un psicólogo especializado en algo de la neurociencia y él explicaba cómo el concepto de la fidelidad ya es totalmente relativo. Hablando de personas donde ya su ideología de género ha trastornado toda su forma de vida y aún sus propias relaciones personales, donde el concepto de fidelidad ya no es el concepto bíblico, porque el mundo tiene ese relativismo en las redes sociales. Entonces la gente dice, no, yo no soy infiel porque veo pornografía en mi celular, pero yo estoy con mi esposa o mi esposo.
No, yo no soy infiel porque aquí estamos, el matrimonio no se ha acabado. Entonces empiezan a consentir conceptos de fidelidad que no están ceñidos a lo que Dios nos muestra. Y por eso no vemos a un Dios fiel. Y nos atrevemos a cuestionar a Dios, a decir, pero es que tú no has sido fiel, tú me prometiste, pero ¿en dónde estás tú levantando las manos de Moisés? ¿En dónde estás tú levantando las manos de tu familia cuando resulta que hay una crisis de fe? ¿Dónde estás tú para decir, Señor, sí, como dijo Josué, decidan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor? Entonces no podemos ser tan duros con el Señor, con Dios y decir, dudo de sus palabras. No, Él nunca fallará. Esta es la enseñanza de hoy, Dios es fiel. Ahora nuestra parte como María al lado de la cruz, ¿sí? Nuestra parte como Simeón o como Moisés. Cuando yo leía que Moisés fue fiel al pueblo, yo dije, wow, fiel al pueblo, ¿y qué le costó esa fidelidad? Porque finalmente Moisés no entró a la tierra prometida por una pequeña situación que lo llevó a pecar. ¿Y con quién? Pues con el pueblo. El pueblo se estaba quejando y él dijo, ya no soporto más, y pecó contra Dios. Pero a pesar de eso, fue fiel. El Señor le cumplió la promesa a Moisés, el Señor lo tomó para sí, lo hizo un héroe, ¿verdad? Pero estuvo ahí, leal. De eso se trata la fidelidad, de ser leal, de ser constante, de perseverar. Ahí es donde veremos la fidelidad de Dios de una manera excepcional, de una manera maravillosa. Quiero por último recordar los pinos que abrazan el fuego. Y este pino se llama el pino de Banks, ¿cierto? Y este es un extraordinario árbol que tiene un mecanismo de regeneración muy especial, ¿sí? Muy distinto a los demás, basado en el fuego, ¿sí? A diferencia de otros árboles, la reproducción de este pino depende enormemente del fuego, depende tremendamente del fuego, ¿cierto? Porque solamente es en el fuego, en ese extremo calor, donde las piñas se pueden abrir para dar sus frutos. Están recubiertas por una resina especial, ¿sí? Y esta resina especial es la que impide que estas semillas se liberen. De esa manera se acumulan semillas durante décadas sin germinar, ¿sí? O sea, es una forma de preservación. Y entonces el fuego se convierte en un tremendo instrumento para la liberación de esas piñas. Cuando ocurre un incendio, el calor extremo derrite esa resina, abriendo las piñas y permitiendo que las semillas caigan al suelo en un entorno óptimo. Tras el fuego, el suelo queda despejado de competencias y enriquecido con cenizas que permite su germinación, ¿sí? Además, la reducción de sombra permite mayor exposición a la luz, beneficiando a los brotes jóvenes. En esas condiciones en las que conocemos la verdadera naturaleza de Dios, y es que Dios es un Dios confiable. La naturaleza de Dios es vencer sobre toda adversidad. Sobre toda adversidad. Si Él creó árboles con esta ciencia tan hermosa para preservar, para que hayan semillas hacia lo futuro, ¿cuánto más el Señor no quiere que nuestra fe persevere? Nuestra fe glorifique su nombre, nuestra fidelidad. Es lindo ver esto. Y por último, para terminar, la razón del título, María de Nazaret, el poder del Espíritu fiel, precisamente no me refería al Espíritu fiel de ella, sino al poder del Espíritu fiel de Dios, que la hizo a ella fiel, que la hizo capaz para tremenda llamado. Yo decía, bueno, vamos a hacer un comparativo de cuántas mujeres tuvieron una misión como la de María. ¿Ustedes cuántas creen que encontré? ¡Ninguna! Solo una. Fue madre de Jesús. Y uno dice, qué misión, qué tarea. Y yo me imaginaba a María en esas encrucijadas, cuando Jesús empezó a crecer. Acuérdense en la situación del templo, que Jesús se perdió y luego volvió y le dijo, madre, estoy en los negocios de mi padre. O cuando faltaba el vino, ¿cierto?
Y le dijo, madre, todavía no es mi tiempo. Y cuando Jesús estaba predicando y viene María con sus hermanos y Jesús dice, ¿quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de Dios. Nuevamente Jesús diciéndole, claro que María era parte de lo que le estaba diciendo porque fue una mujer obediente al Señor. Pero en todas esas transiciones, no tener un punto de referencia, sino solamente dedicarse a confiar al Señor y crecer para poder ser fiel a esa promesa, me pareció extremadamente maravilloso. Y esta es la gran enseñanza que podemos tener de María, ¿sí? Cómo fue una mujer de fe, una heroína de fe, porque nos mostró con su vida que realmente ella persistió, amó al Señor hasta el final, le creyó y entregó todo su ser y sin duda Dios la recompensó como lo vemos en Hechos. Una gran recompensa, ella pudo ser hija, ella pudo ser esposa, ella pudo ser madre, ella pudo ser cantidad de cosas en la vida, pero creo que el mayor honor de María fue haber sido una sierva del Señor por causa de su fidelidad con Dios. Estamos en tiempos donde necesitamos ver esa fidelidad de Dios en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, y no debemos seguir cultivando la excusa de decir no puedo perseverar porque en mi casa no me enseñaron a ser fiel. Por el contrario, vengo de un hogar donde vi la infidelidad y sin querer fui marcada, ¿sí? O puedes estar diciendo no, es que mi personalidad no es de terminar lo que comienzo, ¿cierto? O es que definitivamente esto no lo quiero vivir. Y puedas tú hoy en oración exponerle al Señor y obviamente pedir al Señor que nos ayude, porque lo que Dios quiere es que le conozcamos así, de manera fiel, en nuestra vida, en nuestro día a día, porque Él está determinado, como lo hemos aprendido, a mostrarnos que Él está ahí para darnos esa respuesta y para llevarnos al cumplimiento de su voluntad. Dios tiene una voluntad para ti, Dios tiene un propósito para ti, para tu familia, para tu vida. Podemos confiar que en Él podemos tener seguridad, más que cualquier otro lugar, más que cualquier otra persona, ¿sí? Él es fiel. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios